Hola gente, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a estar probando este jueguito llamado The Ants, las hormigas. Un Dragon Kingdom, eso sí, ni idea de qué signifique, pero bueno, aparentemente es diferente a Pocket Ants. Simplemente en el apartado gráfico ya se nota que es muy distinto. Empecé aquí a jugar un poco, no sé cómo reiniciar mi progreso, así que voy a seguir aquí. Igual no he avanzado mucho, me dijo que hiciera esta cosa que estaba a la izquierda. Al inicio solo estaba la reina. Y bueno, veo que estos son nido de hormigas obreras. Lo de aquí es alimento o algo por el estilo. Incluso viene por capítulos. No sé, un juego bastante completo al parecer. Me pide que expande el hormiguero. Y es online esto. Según tengo entendido. El juego se juega con clanes y cosas así. Bueno, gremios. Creo. Igual les digo que acabo de empezar, entonces no sé nada. Estoy expandiendo aquí el hormiguero y no sé qué es lo que me está cobrando al expandirlo. Construyo otra cosita por aquí, que bueno, igual me pide que la haga por defecto, así que no tengo mucha elección. Es hazla sí o sí, y si no tienes ganas igual hazla. Requisitos para hacerla: 120 hojas. No sé dónde me dice las hojas que tengo, o si las hojas son con lo que se construye. Creo que este es el contador de hojas. Y ya con ese las voy a poder conseguir. Has encontrado Hawori. Haworia en este lugar. Empieza a recolectar ahora. A ver. Primero debo aprender cómo recolectar para poder recolectar, ¿no? Y no me deja moverme. Entonces, solo le doy a lo que me está señalando. Un tutorial bastante extraño, la verdad. Yo siento que me deberían dejar un poco más libre, porque así me confundo. No tanto, pero sí está un poco confuso. Al fin y al cabo no voy a entender bien qué es lo que estoy haciendo si no lo pruebo por mi cuenta. Bueno, lo estoy haciendo por mi cuenta, pero no tal cual, porque el juego me está moviendo directamente. No tengo otras opciones, no puedo explorarlo. Bastante triste eso. Aunque igual a muchos jugadores tal vez sí les ayude que directamente el juego les haga todo. Entenderían un poco más, pero en mi caso, si el juego me hace todo, termino entendiendo menos de lo que realmente es. Transporte de recursos. Vamos a llevarnos los 500. Fierro. Creo que esto es... Lo del transporte de recursos es para que los agarren de... Sí, ahí está, los agarra directamente de la hojita que está ahí. Los lleva... A ver, hongos. Los hongos cultivados son fundamentales para el desarrollo del hormiguero. Las hormigas cortadoras de hojas pueden convertir plantas en hongos. Plantas en hongos. Las plantas supongo son esas que están agarrando. Igual que en Pocket Ants, conseguir las hojitas, y en vez de conseguirlas como hojas también podías conseguirlas como hongos. Si dispones de suficiente alimento, las larvas comenzarán a crecer. La reina y la colonia de hormigas también será cada vez más fuerte. Las larvas, supongo que son esas bolitas que están aquí al lado de la reina, que parecen unas patatas más bien. A ver, requisitos nivel 2. Mejorar. Solo tarda 3 segundos. ¿Por qué me pides a fuerzas que gaste un diamantito? No, a ver si luego puedo conseguir diamantes. Triste también que te obliguen a gastar. Creo que en Pocket Ants te pedía gastar, pero tampoco era obligatorio, porque igual podías esperar un poco. Y bueno, igual aquí un tutorial un poco largo. Capítulo 2. Espero que no sea así todo el juego. No creo que sea así todo el juego, solamente, a ver, yo creo que es solo el tutorial que va a estar así un poco explicado de forma tan de haz esto, si no haz esto, y si no igual haz esto, que es siempre lo mismo. Porque si te desvías vas a terminar haciendo un desastre que vas a dejar tu colonia súper mal. Has encontrado algunas plantas esparcidas. Ahí no veo plantas. Leí bien. Esparcidas. Ahí no veo plantas. ¿Quién las dejaría aquí? ¿De no veo plantas? ¿Cuáles?
Igual voy avanzando así lentamente, entonces es infinito esto. ¡No! ¡Se murieron! Creo que es una arañita. Está bastante rara, pero creo que es una arañita este enemigo contra el que estamos. Y ni siquiera puedo ver dónde está el número de mis hormigas que tengo. Entonces, atacar, atacar, atacar. Una amenaza podría suponer el fin de la colonia. Encárgate de ella a tiempo. Bueno, entonces voy por ella. Si es que me enseñan cómo. Barricada de saber qué cosa. Términos muy extraños que no tengo ganas de leer de momento. Ahí luego los veo bien y para hablar con más fluidez acerca de qué cosas trae el juego. Siguiente nivel 1. Hormiga guardiana 1. Es igual que en Pocket Dance esto básicamente. Empiezo a conseguir guardianas. Bueno, guerreras. Más bien porque si fueran solo guardianas... No, pues sí, estoy en el hormiguero. Dentro del mismo hormiguero. Así que sí son guardianas. Si van a atacar afuera como las de Pocket Dance, ahí sí fueran guerreras. Y cubo una. Aquí si no me pide obligatorio diamantes, puedo usar esto normalmente. Tengo aceleraciones disponibles. Me gasto una lamentablemente, pero bueno, igual más adelante no creo que las aceleraciones me sirvan mucho. A lo mejor en videos sí las uso bastante, pero más allá de eso yo puedo esperar. Soy bastante... a ver, no tanto. Soy un poco paciente. Un poco solamente. Porque en Pocket Dance agarré un poco de paciencia por los ataques y todo eso. Pero tampoco tanto. Si me pones a hacer muchas cosas así de se tarde demasiado, como tipo Clash of Clans, que ahí las cosas demoraban una eternidad y tenías que conseguir demasiados recursos, termino aburriéndome o estresándome o así. Y ya mejor no continuar con eso. Puedo poner cosas de combate. Árbol de centinela. No tengo idea de qué estoy haciendo. Siguiente nivel 1. Entonces ahorita está nivel 0. Sí, ahí arriba dice nivel 0. Requisito 180 hojas. No sé dónde. Arriba a la izquierda están mis hojas. Estoy consiguiendo por montones. Supongo que ahorita porque son las primeras actualizaciones pide muy poco. Pero igualmente... no, también supongo que es por esto de las misiones. Como estoy completando misiones, me están dando un montón de hojas. Y también el almacén tiene un límite. Ahí marca arriba a la izquierda. Marca que tengo 125.000 hojas y lo tiene marcado con azulito. Y hongos tengo 6.000 y lo tiene marcado con rojo. Yo supongo que completando toda esa barrita azul, llenándola, será el límite de capacidad de mi almacén. Construye recolección de carne. Lo que me intriga es si puedo... construir un montón de almacenes y tener capacidad ilimitada. O si este mapa es limitado. Es finito. Yo creo que va a ser finito. Porque si no te armarías un hormiguero que sería una locura total. Conquistarías el mundo con puras hormigas. Que por cierto, dato curioso, creo que hay más hormigas que incluso humanos en el mundo. O el peso, no recuerdo bien qué cosa hay por ahí, pero creo que más hormigas que humanos en el mundo. Está todo loco eso. Siguiente nivel. Pues yo todo siguiente básicamente no me deja hacer absolutamente nada. Solo tengo que darle aquí a los puntitos verdes que me van saliendo. Bastante triste este tutorial. La corriente de agua creada por las hormigas proporciona una fuente de agua limpia. Corriente de agua creada por las... ¿Dónde hay corriente de agua? No hay corrientes de agua. Creo que ahorita la voy a crear. Excavando aquí un poco. Voy para el lado equivocado. Honguitos extra. Y ahora sí creo que me deja solo. Solo me dio el consejo del agua y ahora sí me deja solo. Desbloquear extraños capullos temblorosos. Voy a buscar y desbloquear nuevas áreas. Yo creo que aquí es para algo peligroso. Mi reina está a nivel 2 y ocupo subir el nido de hormiga obrera a nivel 2 y la zona de alimentación a nivel 2 para
poder subirla. Entonces pongo a mejorar esto directamente. Aunque igual tarda muy poquito. No es como... Bueno, ahorita porque estoy empezando. Ya luego probablemente sí sea muy tardado. A ver, me pide aquí que construya la zona de alimentación, creo. Esta que está abajo. Pero no hay una zona adecuada para ella. No tengo idea de por qué. Tal vez no leí algo que era importante por ahí. Pero estoy un poco perdido con eso. Ahí está. Ya solo me pide la zona de alimentación nivel 2. Un lugar en el que la colonia de hormigas se alimenta. Esta consume de forma constante el agua y la carne almacenados. Área de territorio 3. Ocupo 3 hexágonos, creo. Creo que sí son hexágonos o pentágonos. Por ahí anda la cosa, no sé. Ahorita veo. Se requiere una ubicación adecuada para esta construcción. A ver. Ya había ahí... Nah, me pone ya otra vez el circulito este verde. No me dejan trabajar a gusto. Me salió solo esto. ¡No! ¡Qué feo! Y bueno, ya voy a construir pues aquí la zona de alimentación. En vez de que sea con estos población de hormigas, la zona de alimentación es el lugar en el que la colonia de hormigas se alimenta. Esta consumirá de forma constante el agua y la carne almacenadas. En resumen, se van a hacer todas unas dragonas y me van a dejar sin alimento. ¡No me deja pasar esto! ¡Le estoy dando así! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué hago? Ahí está. Ahora sí que la tengo, voy a subirla de nivel para poder mejorar a la reina y desbloquear esta zona de acá. Vamos a ver. Nivel 2. Salte de aquí. ¡Ah! ¿Cómo me salgo de esta zona? Solo con redireccionar me deja. ¡Ah! No puedo salir de aquí. Ahí está, botón de atrás. Botón de atrás. Arriba a la izquierda me salía. Zona de alimentación, nivel 2 ya está. Ahí está, ya puse a mejorar a la reina. Ya me dejó, no ocupa ya ninguna mejora. Solo que me estaba tardando un poco más. Y bueno, ya voy a dejar por aquí el video de hoy. Llegamos nuestra reina a nivel 3. No sé cuál sea el máximo. En Pocket antes el máximo era el 12. Aquí supongo que será más porque yo estoy llegando al 3 muy muy rápido. Espero que sea más. Y bueno, si les ha gustado el video, si les gusta que suba este juego, dejen un bonito like. Y suscríbanse para que YouTube les recomiende mis videos. Para que la comunidad vaya creciendo poco a poco. Pero para que sean parte de esta comunidad bonita. Para que vaya creciendo. Y bueno, hasta otro video. Adiós.